coincidiendo que el día del payaso y el día del físico es el mismo día. Dato curioso que nos acaba de compartir Alfredo, bienvenido. Gracias. Hola, Aarón. Y bueno, con esta excelente canción de los Beatles vamos a aprovechar. Es mi favorita, de los Beatles, esa es mi favorita. Pues fíjate que tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Del LSD o...? No, del Lucy. Del fósil. Del fósil Lucy. Del fósil Lucy, ok. Sí, resulta ser que en 1974, el 24 de noviembre, sí. Allá en Etiopía, un grupo de tres paleontólogos, podríamos decir, que estaban haciendo una excavación buscando fósiles, que se encontraron un fósil que le dio la vuelta al mundo. Hasta película le han hecho con el nombre este. Ajá. El fósil lo denominaron el Australopithecus afarensis y era el fósil hasta la fecha más completo y más viejo que se había encontrado a la fecha de algún antepasado de los seres humanos. Entonces, en 1974, hace 50 años. Y justamente narran que durante la celebración de esa tarde, cuando encuentran 40 huesos de este fósil, sí. Tenían puesta la canción de Lucy en El cielo con diamantes. Y de ahí es de donde nace el nombre, el apodo de este fósil. Entonces, Lucy. Y es un caso bien bonito, muy interesante, que a mí me gusta mucho, porque cuando se encuentra el fósil, pues era un emblema, digamos, de lo que representaba la evolución, para conocer el origen de la humanidad, que veníamos desde África. O sea, se empezaron a encontrar muchas cosas en aquel entonces que, bueno, la verdad es que no era el fósil que tuviera... como que hubiera encontrado el hilo negro. O sea, las cosas que Lucy nos enseñaba o que confirmaba, ya se sabían, que en particular que la humanidad pues venía desde hace muchos años, 3 millones de años es la datación de ese fósil. O sea, era un fósil bastante viejo, pero sí. Lo que representaba este fósil, o sea, lo que enseñaba de manera clara, era que los seres humanos, en sus primeras etapas, hace 3 millones de años allá en África, antes de aprender a hablar, antes de desarrollar su inteligencia, ya caminábamos sobre nuestras dos piernas. Entonces, esto es muy interesante porque a veces pues, nos imaginamos que la inteligencia, digamos, podría haber desarrolladose primero y que a partir de ahí nos empezamos a erguir para poder utilizar nuestras manos. Resulta ser que al parecer fue al revés. El cráneo de Lucy es más parecido al de un chimpancé que al de un ser humano, pero el resto del esqueleto es un esqueleto bípedo. O sea, ya no parece el de chimpancé porque los chimpancés se mueven sobre el control de los brazos y los pies, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, lo que estaban demostrando con este fósil bastante completo era que pues, los seres humanos, antes de aprender a hablar, antes de aprender a hacer muchas cosas, ya caminábamos sobre nuestras patitas traseras. 3 millones de años. 3 millones de años. O sea, hace 3 millones ya caminábamos, se supone. Así es. Entonces, el Lucy justamente lo que hace es que al ser un fósil muy completo y por la promoción que se hace, o sea, el nombre pegajoso, la historia del descubrimiento y el arqueólogo principal de apellido Johansen, me parece, ahorita te confirmo, pues esta persona le dio muchísimo pues revuelo al Donald Johansson, perdón. Johansson. Que fue el que encabezó este equipo de investigadores, pues le dio una vuelta al mundo. O sea, se hicieron documentales en los 80, se sacaron libros que se convirtieron en los bestsellers de las listas del New York Times, porque el fósil representó un elemento para la comunicación de la ciencia, en particular pues de la antropología y de la paleontología y de la evolución, o sea, de las ciencias biológicas aquí en nuestro planeta. Sí. Entonces, curiosamente, Johansson pues tenía como mucho carisma. Entonces, aparte de ser un muy buen científico, pues que estaba haciendo estos descubrimientos, tenía esta manera de comunicarlo así también atractiva, y de hecho fue asesorado por Carl Sagan para poder hacer estas presentaciones del fósil pues más atractivas e interesantes para el público. Entonces, por eso es que estamos hablando también de eso, porque pues hace manifiesto la labor de la comunicación de la ciencia para promover este tipo de descubrimientos. Y es que a la par se estaban descubriendo otros fósiles muy similares
similares, pero que no tenían ni nombres tan pegajosos. Le decían, por ejemplo, el hombre que rompe las nueces, por ejemplo. O sea, que rompe nueces con piedras o cosas así. Tenían nombres que describían las características de lo que pudo haber sido el entorno, la mujer erguida, el hombre que rompe nueces, etcétera, pero ninguno con un nombre tan pegajoso como Lucy, que pues aparte ponía de manifiesto el hecho de que este había sido un ser vivo y que estaban descubriendo el lugar donde falleció. O sea, el lugar donde se hizo la excavación, pues era el lugar donde Lucy murió, y ahí se depositaron sus restos, se fosilizaron, y 3 millones de años después este equipo de científicos lo obtienen para presentarlo al mundo. Entonces fue interesante, digamos, en el contexto de la historia de la ciencia. Actualmente ya se tienen muchísimos más fósiles que logran completar la cadena evolutiva del ser humano. O sea, ya está confirmadísimo que venimos de un primate, que los seres humanos somos primates y que tenemos ancestros en común pues con los grandes primates, los gorilas, los chimpancés, por ejemplo, y esto ya está confirmadísimo. Pero en aquel entonces, hace 50 años, pues Lucy se convirtió en la bandera, digamos, de esta pues teoría evolutiva de los seres humanos. Después del descubrimiento de Lucy hace 50 años, ¿qué siguió? ¿Cómo cambió la investigación en este caso? Pues en la teoría de los... Bueno, lo curioso es que justo la comunidad científica empezó a criticar mucho el trabajo de Johansson, porque se dio cuenta Johansson que la labor de comunicación de la ciencia era muy útil. Funda un centro de divulgación, básicamente, donde sí tenían investigación, pero su trabajo principal era comunicar los descubrimientos. Entonces, por eso es que el fósil es tan famoso. O sea, le hicieron una película también con la Scarlett Johansson ahí incluso. O sea, hace unos años. Entonces, la comunidad científica, básicamente por esos años, más que el impacto científico, que fue simplemente llevar la ciencia al público, hay que reconocer el impacto en el área de la comunicación de la ciencia, del cómo, no solamente en astronomía, que es como muy visual y demás, también se pueden contar estas historias interesantes sobre el descubrimiento del fósil, sobre la historia misma de nuestra especie, de los seres humanos. Entonces, probablemente lo que nos enseñaron en esta época, o sea, en los 50, hace 50 años, perdón, los 70, pues justamente Carl Sagan y figuras como este señor Johansen y otras personas que, por ejemplo, hicieron el Día Internacional del Pi, que en inglés se dice Pi. Entonces, el 14 de marzo, en museos de ciencias en Estados Unidos se ofrecen pies de frutas para celebrar este día. Entonces, estas actividades se empezaron a hacer alrededor de los 70s, donde se empezó a reconocer el trabajo de la divulgación de la ciencia. Yo diría que más bien no cambió tanto el escenario de la ciencia, porque eso lo que nos enseñó Lucy ya lo sabíamos, más bien cambió la forma en la que comunicamos la ciencia hacia el público. Muy bien. Alfredo, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te contactamos? Bueno, me pueden encontrar como @astroalfredo. Vamos a estar celebrando a Carl Sagan, el Día del Físico, próximamente ahora en diciembre, en Astro Alfredo y en el Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora, que hoy lamentablemente no vamos a poder tener observación, pero está nublado el día de hoy, pero ahí estamos los jueves y viernes en el Observatorio Astronómico. Perfecto. Alfredo, te agradezco que has estado con nosotros. Gracias, Aarón. Saludos. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias totales. Sonora Noticias PM.